Buenos días, buenas tardes, buenas noches compañeros, según sea el caso. Yo soy Eric Martínez y esta es la actividad correspondiente a la actividad número 3 de la sesión número 8 del curso propedéutico de admisión. El tema que decidí investigar es el panorama de la industria del software en México, una vista a la formación de los profesionistas en el nivel superior, necesidades, tendencias y mercado laboral en el país. Decidí elegir este tema porque me parece altamente relevante. El software es un elemento presente en nuestras vidas. Nos toca de forma transversal en todas nuestras actividades, en la vida laboral, en la vida académica, incluso en las interacciones que tenemos interpersonales. Razón por la cual pensé que era un tema altamente relevante y que además presenta un conflicto que se puede entender de diferentes formas. La manera en que yo lo planteé es de forma dialéctica. Es decir, tenemos que entender que el problema es que las empresas están solicitando personal capacitado, sin embargo los egresados están buscando buenos empleos. Esta falta de coincidencia, esta falta de convergencia entre dos posturas genera un conflicto. Tenemos por un lado demanda de personal calificado y por el otro tenemos oferta de personal que necesita calificarse. Esta falta de coincidencia está generando este problema y siendo el desarrollo de software una de las áreas estratégicas para el desarrollo colectivo de cualquier país, pues se vuelve altamente relevante. Razón por la cual decidí abordar este tema, debido a que es un tema complejo. Es importante, como mencionaba, entender que el software toca nuestras vidas de muchas formas. Es un eje articulador del desarrollo colectivo y del bienestar. Solo como un dato para poder dar una dimensión, en 2002 solamente la industria de software generó ganancias mundiales por 612 mil millones de dólares en todo el mundo. Y en el año 2015 en nuestro país tuvo ingresos por 600 millones de pesos. Realmente son cifras muy elevadas, especialmente si consideramos el tipo de industria que es, que no requiere tanta capitalización como otras industrias y que sin embargo genera muchas ganancias. Ahora bien, es importante que les platique realmente los problemas que tuve al momento de abordar este tema. Creo que el principal problema es que al inicio lo había planteado de forma muy general y a medida que iba investigando, a medida que la indagación se volvía investigación, me encontré con los problemas justamente de la ambigüedad. Necesitaba circunscribir más el problema, tener un problema en específico que resolver, puesto que no podía abarcar todo. El analizar una industria a nivel nacional es muy complejo, es muy difícil, no es una tarea sencilla, razón por la cual el problema de definir, de delimitar el planteamiento del problema, pues se volvió realmente una tarea prioritaria. Ahora bien, una vez que ya tenía circunscrito el problema, pues había que hacer un doble diagnóstico, darle una doble dimensión. Por un lado, entender el problema que se genera en la parte de la industria nacional y por el otro, entender el problema de la formación que se estaba brindando en las instituciones de educación superior, precisamente por la falta de convergencia de la que hablé al principio. ¿Cuál fue la metodología que abordé? Pues como la tarea en realidad es compleja el analizar una industria nacional en un contexto global y especialmente considerando también la formación que se está brindando en todo el territorio para los futuros profesionistas, pues es una tarea compleja. Mi labor fue únicamente realizar un estudio exploratorio, verificar el estado del arte, verificar qué propuestas se han formulado ante el escenario y en todo caso verificar la aplicación práctica, para lo cual pues evidentemente tuve que hacer investigación documental, tuve que acudir a sitios especializados, pero también investigación de campo, en la cual tuve la oportunidad de realizar la entrevista a una profesora de la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, y de la misma forma pude realizar una encuesta diseñada con base en 10 reactivos a una serie de estudiantes elegidos al azar de la población estudiantil de dicha facultad. Y pues la verdad es que las respuestas fueron muy interesantes, me gustaría abordarlas posteriormente con más calma. Evidentemente que una vez que se evalúa ya, una vez que se tiene un diagnóstico, se puede identificar ciertas pautas nocivas para el desarrollo de la industria del software. Me gustaría empezar precisamente con esas deficiencias que se encuentran arraigadas en la cultura sobre la percepción del software. La primera de ellas es que no se entiende la importancia del desarrollo tecnológico, razón por la cual no es un área prioritaria todavía cuando debería serlo. Realmente tiene la capacidad de generar bienestar para muchas familias, bienestar colectivo, razón por la cual debería volverse un eje prioritario. Es importante entenderlo como una inversión, no como un gasto. Es una inversión puesto que, como mencionaba,
realmente requiere de poca capitalización y sin embargo los beneficios que da, los rendimientos, pues son muy elevados. El principal problema cultural que tenemos es el desarraigo, precisamente en la articulación de una estrategia tripartita. ¿Qué significa esto? Que gobierno, empresas y universidades vinculen una estrategia unitaria para poder atacar este problema, para poder dotar de personal calificado a las empresas que están demandando ese tipo de personal y de alguna manera pueda capitalizar su recurso humano. Otro problema fuerte es la burocracia. Es muy lenta. Realmente no hay cultura de registro de patentes y cuando la hay se hace por mérito personal, por crecimiento personal, no con la intención de comercializar como se hace en otros países. También es importante considerar otro problema cultural que lo podemos verificar en muchas otras áreas, pero en particular en esta industria, en la industria del desarrollo de software, es la renuncia al cambio. Sabemos que la tecnología cambia constantemente y si las personas no cambian, realmente están generando atraso en este desarrollo. Ahora bien, si ya podemos identificar los problemas, ¿qué está haciendo México al respecto? Contamos actualmente con el programa para el desarrollo de la industria de software, que tiene dos vertientes principales. La primera de ellas, realizar el diagnóstico, como había mencionado. La segunda es establecer las estrategias necesarias para que México pueda despuntar en esta área. El ProSoft, solamente como breviario cultural, surge en 2002 y ha tenido tres etapas. Actualmente se encuentra en la etapa 3.0 que abarca las estrategias que se han diseñado desde 2014 hasta 2024 y pretende justamente lograr como meta que México se posicione en los primeros lugares de exportación y producción de desarrollo de software. Ahora bien, sobre el diagnóstico de la industria nacional. Es evidente que el país es percibido como incapaz de producir tecnología y esto ahuyenta la iniciativa privada, ahuyenta la inversión extranjera. Esto también tiene un impacto negativo, puesto que genera carencia de certificaciones, no hay personal altamente capacitado y cuando se genera personal altamente capacitado que llegan a niveles de doctorado, lo más común es que migren, es decir, se ha invertido en ellos y sin embargo no se está viendo retribuida esa inversión, especialmente porque las empresas también carecen de innovación. Respecto a la otra parte del problema, como mencionaba, el diagnóstico no solo es en cuanto a la iniciativa privada, a las empresas generadoras de tecnología, sino también en cuanto al diagnóstico de la formación que reciben los estudiantes en las instituciones de educación superior. Es importante hacer notar que los alumnos pues no llegan con las habilidades matemáticas que se requieren para un tipo de carrera como es el software, no cuentan tampoco con competencias laborales, entiéndase actitudes en específico como el trabajo en equipo, manejo de conflicto, toma de decisiones. Esto hace que paulatinamente la brecha entre la demanda de personal capacitado, de personal competitivo y la oferta de personal competitivo, es decir, que cuente con esas competencias, pues cada vez es más grande. Las empresas buscan y no encuentran buenos candidatos. Los candidatos que son estudiantes recién egresados buscan, pero no encuentran buenos empleos que les ofrezcan la oportunidad de adquirir la experiencia necesaria. Al respecto, abordé un caso en particular, que es el caso de los estudiantes de la FES Acatlán. Realicé una encuesta basada en 10 reactivos de respuesta cerrada, precisamente para poder verificar sin tanta variación el comportamiento y la tendencia que tienen los alumnos respecto al uso y conocimiento de software. Y finalmente, el último reactivo correspondía a la parte subjetiva, a qué tan alienados se encuentran ellos respecto de la percepción que tienen del software. Las respuestas fueron bastante interesantes. Es importante hacer notar que la mayor parte de quienes accedieron a responder la encuesta fueron mujeres. Igualmente era un público joven realmente, tenían en su mayoría 22 años y la mayoría no trabajaba. Y aún así es muy interesante observar las respuestas que dieron. Hay tres reactivos en particular sobre los que me gustaría llamar la atención. El primero de ellos es si sabían qué es el software. La mayoría lo sabía. Si además les pregunté si les gustaría saber más sobre uso de software, sí, evidentemente todos respondieron que sí. La mayor parte contestó positivamente y en este caso el tercer reactivo, si creen que el software sería útil para su vida laboral, la mayoría respondió que sí. Esta es una tendencia favorable que hay que mantener alimentada, que hay que mantener viva. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una generación que, aunque
no se encuentra en la vida económicamente activa, ciertamente sabe de la importancia del uso de software y esto evidentemente los hace una población que puede evolucionar, que puede generar las competencias necesarias para la realidad que está demandando este tipo de personal. Una vez evaluadas estas circunstancias nocivas para la industria nacional de software y también respecto al sector académico, se pueden establecer una serie de pautas y estrategias que a manera de recomendaciones voy a mencionar. La primera de ellas es que hace falta la visión de innovación en las empresas. Necesitamos empresas que innoven, que hagan las formas diferentes. En este caso, hay renuncia al cambio, es cierto, pero si nosotros logramos vencer esa renuencia, pues evidentemente contaremos con la innovación que requiere el sector. Se necesita también que podamos exportar para que las empresas se puedan volver competitivas, es decir, para que puedan ser productoras y exportadoras de software, necesitan contar con los insumos necesarios. Entiéndase, poder acceder al financiamiento, razón por la cual la labor del gobierno aquí es muy importante. Se necesita también contar con talento calificado. ¿Qué significa esto? Que los planes de estudio y la forma en la que se está enseñando a los estudiantes tiene que cambiar. Deben contar con las habilidades, no solo matemáticas y o básicas, como el español y en general actitudes académicas, sino también competencias para el trabajo en equipo, para el manejo de conflicto y para la toma de decisiones. Es necesario de tal forma una solución tripartita que involucre al gobierno, que es el sector público, al sector privado, que son las empresas generadoras de tecnología, y a la academia, que es el área encargada de formar a los futuros profesionistas. Es importante también rediseñar el marco jurídico para evitar que en este caso la burocracia frene como tal el desarrollo de las nuevas iniciativas de empresas que están buscando realizar patentes. Es necesario revisar los planes de estudios y en general realizar una modificación que permita a todos poder contribuir de manera positiva en el desarrollo de la industria nacional de software. Pues de manera sucinta, estos son los comentarios que quería compartirles. De cualquier forma, en mi blog personal se encuentra mi informe. También, si ustedes lo desean, puedo compartirles el estudio completo que realicé. No es muy extenso, pero sí es mucho más concreto y conciso. Me gustaría despedirme agradeciendo su atención y deseándoles mucho éxito a todos.